El escrutinio avanza lento en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Un día después del cierre de las votaciones, el control del Congreso estadounidense está aún por definirse. Los resultados provisionales arrojan una ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes, la cual se elige en su totalidad, y en el Senado, en donde se vota por un tercio de sus miembros, donde hasta ahora se repartían al 50% los puestos para demócratas y republicanos. El estado de Georgia celebrará una segunda vuelta por la asignación de un escaño al Senado, y aún se esperan los resultados definitivos en Arizona y Nevada. Los demócratas necesitan ganar 2 de estos estados para mantener el control del Senado. Joe Biden elogió el día de las elecciones como positivo para la democracia después de que los demócratas desafiaran la historia y superaran las expectativas en estas elecciones legislativas. El partido que controla la Casa Blanca suele perder escaños en las elecciones intermedias y las encuestas de opinión han mostrado un amplio descontento con Biden y la economía. Las condiciones parecían favorables para una llamada ola roja republicana que podría haber resultado restrictiva para la agenda legislativa del presidente. Los resultados también trajeron buenas noticias para los defensores del derecho al aborto. California, Vermont y Michigan votaron para favorecer el derecho al aborto en sus constituciones, mientras que los estados conservadores de Kentucky y Montana rechazaron las medidas para restringir el acceso al procedimiento. Las primeras encuestas sugirieron que el derecho al aborto había sido un factor de motivación para muchos votantes, a pesar de las predicciones de que el tema se vería eclipsado por preocupaciones económicas. Según los informes, los resultados han decepcionado a Trump, quien se espera que anuncie otra campaña presidencial para la próxima semana. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, frecuentemente nombrado como posible candidato presidencial, logró fácilmente la reelección en su actual puesto. Muchos escaños en las elecciones de Estados Unidos siempre van al mismo partido. Por lo tanto, el control del Senado y la Cámara de Representantes depende de un número relativamente pequeño de escaños competitivos en estados clave. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha ordenado a las tropas del país que abandonen un área que incluye la ciudad ucraniana de Gerson, la única capital regional capturada por Moscú desde la invasión de febrero. Una victoria ucraniana en la ciudad sería ampliamente vista como un golpe significativo para el presidente ruso Vladimir Putin, solo semanas después de una ceremonia de alto perfil en Moscú en la que anunció la anexión de esta región para siempre. No estaba claro cuántas tropas rusas permanecían en la orilla oeste del Dnipro y en la propia ciudad de Gerson, o lo complicado que sería hacer una retirada completa. Todas las pruebas, sin embargo, apuntaban a una nueva derrota para Moscú. El ministro de Defensa y el comandante general de las fuerzas rusas en Ucrania ordenaron a las tropas que retrocedan a través del río Dnipro. Los funcionarios ucranianos y los residentes locales dijeron que al menos 4 puentes habían sido destruidos para frenar el avance ucraniano. Xi Jinping ha dicho al Ejército Popular de Liberación que centrará toda su energía en preparación para la guerra. Xi dijo que el ejército debe forzar a nivel exhaustivo el entrenamiento militar. Mientras que el mandatario chino también ordenó al ejército que se centraran en la preparación para la guerra en 2013, poco después de que tomara el poder, y de nuevo en 2017, los analistas políticos dicen que esta vez ha intensificado notablemente su discurso. En los últimos meses ha utilizado tonos cada vez más agresivos para instar a sus cuadros a impulsar su espíritu de lucha para defender los intereses nacionales en un entorno político hostil. Una huelga general ha paralizado a Grecia, con decenas de miles de personas que salen a las calles para exigir salarios más altos ante el aumento de la inflación. En la segunda huelga de 24 horas de este año, los manifestantes marcharon hacia el Parlamento de Atenas, donde hubo breves enfrentamientos ya que pedían el fin de los despidos y los recortes salariales en una nación que todavía se está recuperando de una crisis de deuda de casi una década de duración. La huelga fue convocada por la Confederación General de Trabajadores Griegos, que representa a los empleados del sector privado. Grecia enfrenta actualmente una tasa de inflación del 12%, siendo una de las más altas de la eurozona, a pesar de que se prevé que la economía griega crezca un 5,3%, casi el doble de la media europea, sostenida en proyecciones favorables para el sector del turismo. Las Fuerzas Armadas de Brasil corroboraron este miércoles la veracidad del resultado de las elecciones del país, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al presidente Jair Bolsonaro. El informe presentado por el Ministerio de Defensa a la Justicia Electoral constata la conformidad de los resultados de las elecciones con las muestras realizadas por los militares en las urnas durante los días de votación 2 y 30 de octubre.
Los militares no apuntaron ninguna irregularidad en su informe, pero aseguran que debido a la complejidad del sistema electrónico de votación, no pudieron inspeccionarlo a fondo. El Tribunal Superior Electoral recibió con satisfacción el informe de las Fuerzas Armadas, que no apuntó la existencia de ningún fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas, que se usan en el país desde 1996. Este es el resumen de noticias internacionales para el jueves 10 de noviembre. Les saluda Ana María Aguirre para Express News.